necesidad de destinar los fondos al fortalecimiento de los sistemas de salud en lugar de a enfermedades concretas. Con eso no quiero decir que sea buena una política errática de ahora te doy, ahora no te doy, pero sí yo sería firme partidario de ir destinando esos volúmenes ingentes de dinero más hacia fortalecimiento de sistema de salud que a enfermedades concretas. Aunque sí hayan tenido algunos éxitos estas iniciativas, creo que el éxito sería mucho mayor destinando esos volúmenes ingentes directamente al fortalecimiento de los sistemas de salud, que mejoraría además la gobernanza global de salud por parte de la OMS y también la de los propios países que podrían tener, digamos, una agenda y una política de salud autónoma sin depender de, digamos, el dinero que dan los donantes para enfermedades que ellos consideran que son más importantes que otras. Me parece, en línea con eso, muy peligroso no abordar de una manera un tanto más reflexiva el peligro de la securitización de la incorporación de las enfermedades infecciosas a la agenda de seguridad. Dicho de una manera o con un ejemplo quizás que pudiéramos comprender todos, estaríamos hablando hasta qué punto de si veríamos bien incorporar el tema de la migración a la agenda de seguridad. La securitización de las inmigraciones, como muchas veces se están haciendo en los estados europeos, lo veo totalmente erróneo, como yo creo que lo veríamos mucho. El tema de incorporar las enfermedades infecciosas a la agenda de seguridad genera una excepcionalidad política, saca el debate sobre la salud pública y las enfermedades infecciosas a unos ámbitos en donde aparecen, por ejemplo, los expertos en seguridad. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay debates fortísimos entre la capacidad que tiene el Departamento de Seguridad de influir en el presupuesto y en el diseño de los sistemas de servicios sanitarios para generar, en vez de un tipo de prestación sanitaria determinada, generar tipos de alertas epidemiológicas ante enfermedades infecciosas puntuales. Es decir, creo que no es tan fácil que la idea de que la primera enfermedad infecciosa que aparece en la agenda de seguridad, en ese primer Consejo de Seguridad del siglo XXI del VIH-Sida, no fue simplemente una cuestión sanitaria, fue una cuestión también geoestratégica por el peligro que suponía la desestabilización de ciertos estados africanos. Su incorporación en una agenda de seguridad también ha conllevado que muchas veces los que accedieran a los medicamentos fueran la burocracia y las tropas, el ejército en ciertos estados africanos, porque eran estos los responsables de la estabilidad del Estado, con lo cual hay unos largos criterios para poner en duda el interés por la incorporación de las enfermedades infecciosas en la seguridad. Y acabo, simplemente con el tema del conflicto que supuso en Indonesia. Yo creo que es interesante. Indonesia se negó a compartir las cepas de la gripe H1N1, si mal no recuerdo, con la OMS, porque la OMS estaba dando estas cepas a un laboratorio australiano, el cual estaba ante la posibilidad de desarrollar cierta vacuna que la población indonesia, tal como eran las reglas comerciales, no pudiera nunca acceder a ella. Eso se estaba haciendo a través de la cooperación internacional en salud, a través de la idea de securitización de las enfermedades infecciosas. Tengamos un poco de cuidado, yo creo, con la incorporación de la salud a la agenda de seguridad.